Ok, bien. ¿Sabes? En estos días que el Espíritu Santo me hablaba, ya tenía unas semanitas por ahí que empezaba a cocinarse este tema. Y la verdad es que cuando eso pasa, yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque no crean que les habla a ustedes, me habla a mí. Entonces, cuando me empieza a procesar, yo digo, Dios mío, a ver si ahorita nos ayudan, que sí se pueda proyectar. El tema de hoy es un ciego no tan ciego. Un ciego no tan ciego. El pastor me decía, por motivos de inclusión necesitas ponerle débil visual. Yo, ok. Pero en realidad es que la palabra de Dios nos habla de estas escenas, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué es ceguera? ¿Qué se imaginan ustedes que es ceguera? Imposibilidad de la visión. No ver. Hay ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual. Hay ceguera ciego. Sí, tanto en lo físico como en lo natural. Hoy vamos a hablar de los dos, el físico y el natural. Según el diccionario dice que la ceguera, a ver si ahorita no lo pueden poner, pero, y ceguera espiritual también. ¿Qué? Demos un tiempo para que un ciego no tan ciego, ¿ok? Bien. Siguiente diapositiva. Gracias, mi vida. Es la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Si nos vamos a esta definición, mis hermanos, entendemos que hay una ceguera total y una parcial. ¿Ok? Y no me voy a meter mucho en cuestiones técnicas en cuanto a lo que tiene que ver con medicina, porque realmente no creo que tenga yo el conocimiento para hacerlo. Pero nos habla de que es una pérdida total o parcial. ¿Ok? Pero, ¿sabes? La hermana Linda nos acaba de mencionar, no solamente hay ceguera física, hay ceguera espiritual. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un personaje que en la Biblia tenía una ceguera física, pero lo vamos a pasar. ¿A cuántas veces nosotros tenemos una ceguera espiritual? Y dice, siguiente, mi amor, que la ceguera espiritual, a diferencia de la física, es una condición del corazón y del entendimiento. Pon tu mano en tu frente y dile, Señor, abre mi entendimiento. Señor, despierta mis sentidos espirituales. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy vamos a hablar de ciertos puntos que tanto tú como yo hemos pasado. Vamos a hablar de un personaje, y ahorita lo vas a entender, que nos va a explicar por qué es una ceguera total, ¿ok? Entonces, bueno, es una condición del corazón y del entendimiento. Siguiente, mi amor. Ceguera total. ¿Sabes? La ceguera total representa nuestra vieja manera de vivir. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, llegamos con una ceguera total. Llegamos incluso creyendo que eso que yo no puedo ver, pero que solo toco, es una realidad. Un ciego de nacimiento sabe que es un árbol porque lo ha tocado, pero nunca lo ha visto. Muchas veces tú y yo llegamos a los pies de Cristo creyendo que el estereotipo de matrimonio es el que toqué por años, por mis abuelos, por mis papás, pero la realidad es otra. Muchas veces llegamos a los pies de Cristo creyendo que la dinámica de mi forma de vivir en cuanto a cómo me relaciono con los demás, a veces siendo groseros, porque la sociedad nos ha enseñado que primero eres tú, después tú, al último tú, y si queda tiempo, tú. Y a veces creemos
que ese es el modelo que nosotros debemos seguir, porque es el que hemos tocado por años. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos en una ceguera total. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando hablamos de mi vieja manera de vivir y cuando hablamos de lo que pasaba en mi pasado, a veces nosotros llegamos a los pies de Cristo y te dicen, esa manera de conducirte con los demás no es correcta. Es que así soy. Oye, tu manera de hablarle a los demás no está bien. Así soy. Tu manera de convivir con tu esposo, tu matrimonio no es... Así soy. ¿Sabes cuántos? Y voltea con el que está a tu lado y dile, nada es personal. Pero ¿sabes cuántos estamos sentados en esta sillita teniendo años de conocer al Señor, viviendo todavía en una ceguera total? Voltea con el del otro lado y dile, eso le hablaron a la pastora. Ahora yo te pregunto, lo que tú has vivido y cómo has vivido durante todos estos años, ¿te ha traído un resultado diferente? Si lo has hecho, es porque aprendiste que hay cosas que se tienen que cambiar. Pero ¿sabes cuántos cristianos? Voy a decir algo y no es personal, mis hermanos, pero es algo a lo que Dios me llevaba en esta semana. ¿Sabes cuántos hermanos te llegan con la misma situación 1, 2, 3, 4, 5 veces? Y vuelves a entrar en el tiempo de administración, aprovechando para los que están en módulo 2. Y si no has tomado el módulo 1, puedes llegar 9:30 de la mañana, todavía estás a tiempo. Pero módulo 2, estamos viendo la administración. ¿Sabes cuántas personas te llegan con la misma situación una vez, 2, 3, 5? Y luego dijeras, bueno, en el mismo mes, no, por años. Años. Dentro de un tiempo de administración con la misma situación. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy solo han tocado una realidad, pero no le han permitido a Dios que abra sus ojos. La ceguera total es una condición de tu corazón. No tiene que ver con lo físico. Tiene que ver a veces con qué tan arraigado tenemos la parte de decir, soy cristiano. Voy todos los domingos. Voy a todos mis aposentos. Asisto. No es personal. Sirvo. Y de todos modos, tu vida sigue teniendo ceguera total. Porque yo ya cumplí. Porque pareciera que el haber aceptado a Jesús en tu corazón es una rutina de cada domingo estar aquí. Es parte. Pero cuando tú te sientes aquí, yo lo he dicho, perdónenme, pero tú no vienes a escuchar que yo te endulce el oído. Y si eso esperas, estás en el lugar equivocado. Porque la palabra confronta. La palabra hace que estando ahí sentado tú digas, esto está cambiando. Y si Dios nos llamó a un arrepentimiento, es algo en lo que tenemos que trabajar. Voltea con el que está a tu lado y dile, eso le hablaron a la pastora. Y sabes, hoy más que un regaño, quiero que el Espíritu Santo nos pueda llevar a una reflexión. ¿Será realidad o será verdad que hoy en día vemos más de algunos sentados o predicando siendo un ciego, no tan ciego? Sí, así es. Porque mis hermanos, yo se los dije, el Espíritu Santo lo habló a mí, a mi vida. Esto no nos exime a los que estamos acá. No nos pone en un punto y aparte, al contrario, somos los primeros. Vamos a ver, Marcos 8, 22, 24, por favor. Ahí está. Si lo tienes en tu Biblia y alguien que me quiera ayudar a leerlo, por favor. No todos. Vino luego a Betsaida. y le trajeron un ciego y le
si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Amén. Primera característica de este personaje era ciego. Primera vez, Jesús pone saliva en sus manos y se los pone en sus ojos. Le pone las manos en sus ojos, ¿cierto? Después de eso, le pregunta, ¿ves? Y el ciego, ¿qué le dice? Medio ve, ¿ok? Él dice, confundo a las personas con árboles, con sombras. Las veo que caminan, que se mueven, ¿ok? Bien, vamos a rescatar varios puntos de este versículo y quiero que tú puedas de verdad decirle, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Vamos a empezar a desglosarlo. Dice, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. ¿Quién es? Familia, amigos, conocidos. La palabra de Dios no es clara, pero sí nos habla de un plural. Te voy a decir algo. El círculo con el que tú te relacionas es importante. Porque de no ser por esas personas que no sabemos quiénes son, amigos, familia, conocidos, no hubiera llegado. Los amigos son importantes y escúchame bien algo, la familia es importante. Cuando tú empiezas a los pies a conocer de Cristo, mucha familia contigo no va a estar de acuerdo. Y sabes, si tú conoces a un Dios que te ha salvado, si has tenido un encuentro con Él, tienes el poder de entender y decirle, perfecto, te amo, te bendigo, pero ahorita no me estás ayudando. Voy a orar por ti, voy a interceder, pero me tengo que mover. Pero cometemos el error de decir, pero es que es mi familia, sí, pero no te está ayudando. La salvación es personal. Y qué difícil es, porque así como Dios en algún momento te va a alejar de personas, te va a acercar personas. Nosotros lo hemos dicho, no llegues a esta casa diciendo, voy a la iglesia, llega y siéntate en familia. ¿Sabes qué hace una familia cuando realmente te ama? Ha visto que caes, te da la mano y te levanta. No te pregunta, no te cuestiona, te abraza, te limpia, te busca y te dice, vamos, yo viví lo que tú viviste. Ahí es donde Dios te ayuda a no olvidar de dónde te sacó, para que no creas que tienes la habilidad de levantar el dedo contra alguien. Familia. Este ciego, por estas personas que lo conocían, que lo amaban, lo acercaron a Jesús. Sabían que estaba ciego, pero también sabían que al acercarlo al maestro, él podía recobrar la vista. ¿Sabes? A veces Dios nos retira amigos. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. Mi mamá tiene un amigo por muchos años de la comunidad. Entendemos a lo que me refiero con comunidad. De la comunidad, ¿ok? LGTB, ok. Mi mamá lo conoce desde hace muchos años, desde antes de conocer al Señor, y es su amigo. Y llegaba a la casa y le hablaba y le preguntaba y le decía y le contaba su vida, sus historias. Cuando mi mamá conoce de Cristo y le empieza a compartir, su decisión de él fue, no. Sigues orando, sigues clamando, pero no puedes insistirle. Te voy a decir algo con todo mi amor. Ora por tus amigos. Sé el amigo que rompe el techo, pero ten consciente que a veces cuando tú llegas y les hablas y les insistes, te fastidian y te dicen con permiso. Y en lugar de acercarlos, los alejas. Sé sabia. Voltea otra vez con el que está a tu lado y dile discernimiento. Discernimiento. Incluso con tu familia. Mujeres, cuando el marido a veces se renuente a llegar a casa, les decimos, ya no le insistas, porque a veces lejos de hacer un bien, hacemos un mal. ¿Qué me toca hacer? Señor, ahora te voy a hablar yo de mi esposo.
Voy a orar, voy a interceder. Señor, te voy a poner a mis amigos. Voy a orar, voy a interceder, voy a clamar. Porque yo sé que cuando ellos tengan necesidad van a saber a dónde acudir. Pero no podemos hacerlo al revés. Es difícil, mis hermanos. ¿Por qué? Me toca decir, Fer es mi amigo, no conoce del Señor. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento donde Fer se cansó de escucharme y es más, me veía así de, ¡ay, otra vez! Y en lugar de ser una bendición, empiezo a ser, pero sí debo quedar y debo de dejarle claro a Fer que cuando él necesite ayuda, yo lo voy a abrazar. No lo voy a juzgar, ni le voy a decir, pues te dije, yo ya te había dicho. ¿Se le dijo o no se le dijo? Sí, se le dijo. No voy a llegar con esas palabras. Voy a llegar a hacerle saber que cuando él necesite un abrazo, ella necesite un abrazo, mis brazos van a estar para recibirlo. Con amor, con gracia, con misericordia, como el Señor nos recogió a ti y a mí. Amén. Pero no insistas. Tu círculo social es importante. Tu familia es importante. Ahora, muchas veces puedes decir, bueno, pero si mi papá se va, o mi papá, o mi mamá, o mis tíos se alejan y no me quieren, la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él estaría contigo. Esa es la primera. Segunda, te acerca a personas que son tu familia. Amén. Mis hermanos, el llegar a la casa, convivir con la gente que está aquí, es entender que esto es familia. Amén. Que lo mismo pueden llegar, ¿cuántas veces no hemos llegado con la hermana Martita, la hermana Linda, los pastores y decir, ay, no puedo, se me acabaron las fuerzas? ¿Saben cuántas veces tengo que hablarle yo, su pastora, a mi mamá? Para decirle, mami, necesito que me aterrices. No hablo para que me diga, ay, mi vida, ¿cómo sufres? No. A veces necesitamos que nos aterricen. Otra característica de la familia, mis hermanos, es que estamos para levantarnos, pase lo que pase. Te voy a decir algo, por lo que mucha gente tiene miedo a regresar a las iglesias después de haber conocido al Señor. Amor, ¿me ayudas? Párate ahí en la puerta. El hermano tiene un año que no viene. ¿Ok? Sí. Tiene un año que no viene. Entra a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que le decimos? A ver. ¡Qué milagro! ¿Cómo? Ajá. Y en lugar de decirle, me da gusto ver. Bienvenido. Ajá. Unos dicen, qué bueno, qué milagro. ¡Qué milagro! O te dicen otros, nada más cuando hay fiesta. ¿Sí o no? Ustedes se han puesto a pensar cómo se sentiría él al cruzar esa puerta. ¿Sabes cuántas personas tienen la necesidad de reconciliarse con papá y no lo hacen, no por miedo a él, por miedo a nosotros? Lo correcto es decirle, qué bueno que viniste, te estábamos esperando, mira, ven, pásale. Nos da gusto que se acerquen 2 o 3 y le diga, ¿cómo has estado? Oye, ¿qué ha pasado con tu vida? No, pues, no, qué bueno, pero mira, qué bueno que ya estás aquí. Gracias, mi amor. Diferencia. Porque yo creo que a nadie nos gustaría, y por experiencia se los digo, cruzar una puerta y que todo el mundo se te quedara viendo así como. Familia. Voltea con el que está a tu lado y dile, hay que ser familia. ¿Sabes? Junto con esto, ves en la otra parte, en el versículo 23 de este capítulo, dice, entonces, tomando la mano del ciego, Jesús, lo sacó fuera de la aldea. Hermanos, ¿por qué lo sacó? ¿Por qué no hizo el milagro ahí mismo? Si lo hizo muchas veces. ¿Por qué hubo la necesidad de decirle, hey, ven? Ay, ¿sí me paro? Hasta acá. Ahí ya no. Aquí. Hay mucho. Oye, De verdad. Chismosos. chismoso. ¿Por qué lo sacó? Pues yo sí pienso por eso.
¿Por todo lo que veía? Por todo. Puede ser. Otra sí. Pues a lo mejor porque estaba en su zona de confort, puede ser Una. puede ser otra que, como usted dice, la gente que estaba ahí era negativa, podría decir, eso no era bueno a lo Ajá. que Jesús iba a hacer. Y también, porque todo lo que acabas de decir es real. El moverte representa salir de tu zona de confort. El salir representa que así soy. Yo voy a la iglesia cada domingo, pero así soy. O también porque él nunca se quiso predicar algo de lo que dice. ¿Sabes cómo? Puede ser, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que yo entendía? Que muchas veces, para que Dios quite una ceguera total, necesita sacarte del lugar en el que estás. Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y qué difícil es, mis hermanos. Pero Jesús necesitaba sacarlo de su zona de confort, donde todos estaban ahí, donde incluso, mis hermanos, hay familia misma cristiana. Voltea otra vez y dile, nada es personal. Pero ¿cuántas veces la misma familia que está dentro de la misma iglesia te dice, una no es ninguna? ¿Sabes lo que va a representar que Dios te tenga que sacar de donde no es una bendición para ti? Porque Él sabe que de nada sirve a veces regresarnos la vista si no cambiamos nuestra vieja manera de vivir. ¿Sabes? Yo lo he dicho, cuando nosotros vamos a campañas de evangelización, no le digas a la gente, Dios te va a sanar. No, no le prometas, Dios te va a restaurar a tu familia. No se lo prometas. Muéstrale un Dios de amor, de gracia, misericordia, que te perdona, te restaura. Lo demás es añadidura. A veces te tiene que sacar primero de tu zona de confort. Porque sabes cuántas veces, como los 10 leprosos, y se los decía en la mañana, agarra a Dios, empieza a hacer sanidades, y cuántas personas regresan a veces a la iglesia. A veces. ¿Sabes cuántas personas después de haber restaurado un matrimonio dicen, con permiso es lo que necesitaba y no regreso? ¿Sabes cuántas mujeres después de haber quedado embarazadas por un milagro creativo que hizo Dios no regresan a la iglesia y el pretexto es el hijo? Es que se enfermó. O el trabajo pastoral, a veces pides un trabajo, también agarras el pretexto del trabajo. Y Dios dice en su infinita misericordia, como conozco tu corazón y todavía no estás preparado, mejor todavía. Así es. Él es el dueño del oro y la plata, lo sabemos. Pero a veces primero tiene que probar tu corazón. Por eso dice, lo sacó de la aldea. Hay muchos milagros registrados en la Biblia donde en ese mismo momento, incluso hay otros a los que Jesús va a sus casas. Pero en este caso, lo tuvo que sacar. Voltea con el que está a tu lado y dile, permite que Dios te saque. ¿Sabes? Después de que termina de este versículo y lo sacan, viene el versículo 24 y le dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ceguera parcial. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sabes que una característica de la ceguera parcial es que distorsionamos la realidad? Y bueno, yo se los digo, si a ustedes a su pastora le quitan los lentes de contacto, no ve nada. Nada. O sea, ni la banqueta para subir. La ceguera parcial, mis hermanos, a veces representa muchas veces los años que llevamos en el Evangelio diciendo, así como yo digo, se hacen las cosas. Ay.
Mismo Jesús dijo, yo no vengo a quitar la ley, no vengo a desechar la ley, vengo a dar un nuevo mandamiento. No te estoy diciendo que lo que se ha hecho por años en la iglesia cristiana esté mal, pero te estoy diciendo que las generaciones cambian. Mis hermanos, el pastor y yo vamos a cumplir 22 años de casados. No se puede comparar mi matrimonio de hace 22 años con los matrimonios que se acaban de casar. La sociedad es diferente, la cultura es diferente, los tiempos son diferentes. Y si yo pretendo venir a veces a decir, pues es que en mi época, me va a decir, pues mucho gusto, pastor, en su época. Pero no en la mía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes cuántas veces nosotros, aún conociendo del Señor, dices, pero no pasa nada? Hoy no sé. ¿Sabes cuántas veces en tu casa hay anatemas y dices, no pasa nada? ¿Sabes cuántas veces en tu casa sigue habiendo idolatría aún a pesar de conocer de Dios y dices, no pasa nada? Y no hablo solo de los santos. ¿Sabes cuántas veces conociendo del Señor y diciéndote ya, esto lo tienes que romper, esto lo tienes que cambiar? Tú sigues diciendo, no pasa nada. Una realidad distorsionada. Y ojo, ay Señor, ayúdame. Porque muchas veces después de que nosotros vamos, voy a ponerles a su pastora de ejemplo. Yo lo he dicho, Dios me liberó de la parte de las películas de terror muy fuerte. Dios me sacó con mucha misericordia porque me costó entenderlo. Pero ¿sabes cuántas veces veías en casa, no una, no dos, 3, 5 películas de terror al punto de no querer ver nada que no fuera eso? Voltea con el que está a tu lado y dile, no juzgues a la pastora. Pero después de eso, llegar el domingo, levantar las manos y Dios manifestarse. Qué duro es. Doble moral. La ceguera parcial te distorsiona la realidad. Te hace ver que en casa, mientras ves películas, no pasa nada. De todos modos vas a la iglesia y de todos modos Dios se manifiesta. Error. Él lo hace porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y Él no miente. De eso, a que cada uno de los que estemos aquí, dejemos que Dios procese nuestro corazón para perder una ceguera total o parcial, hay una diferencia muy grande. Me han escuchado decir, Dios siempre va a respaldar la palabra, pero no siempre al predicador. Y qué duro es entender esto. Si yo me paro aquí al frente y te digo que Dios te va a traer una sanidad, porque Él prometió ser tu sanador, Dios va a respaldar la palabra, porque es su palabra. Pero cuidado con el corazón que lo hacemos, porque Él ve las intenciones del corazón y no excluye ni pastores, ni líderes, ni apóstoles, ni profetas, ni nadie. Es una ley pareja. Ahora, ¿qué es entender esto de distorsionar la realidad? Siguiente, amor. Tú llegas a pensar que justo lo que tú estás viendo es una realidad completa. Oigan, hermanos, el ciego no veía. Yo les puedo asegurar que para él, que le pusieran los ojos la primera vez y vieron que fuera árboles que se movían, para él fue así como de, ya veo. Después de no haber visto nada. ¿Cuántas veces nosotros nos deslumbramos con lo primero? Y decimos, pero ya lo logré. Ya, es que ya Dios lo está haciendo. Dios ya lo hizo. No, a veces estamos en el proceso. Pero después de haber visto algo tan distorsionado o no ver nada, dices, esto es la gloria, ya lo estoy viendo. Mis hermanos, la realidad que vives hoy te puedo asegurar que no es ni la mitad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal, te dice, permíteme volver a tocarte para que tú veas que esto todavía no es el fin. Tengo algo más para ti.
Todavía hay algo que necesito mostrarte. Todavía hay algo que necesito revelarte. Pero no dejes que la ceguera estorbe. Ahora, vámonos al primer punto, mi amor. Quiero avanzar rápido. Te voy a dar 7 puntitos rápido de una ceguera parcial o lo que causa una ceguera. La primera, ¿quién me ayuda a leerla? Está en la diapositiva. Ahora espiritualmente es la capacidad de percibir la verdad divina. No, al punto 1, perdónenme. Causa del pecado y ahí está, esa. Primer punto. Y luego. Ok. Ahí está, listo. Ok. Pecado y orgullo. Lo primero que no nos ayuda para poder aprender a ver bien, pecado y orgullo. Mis hermanos, entendemos lo que es pecado. Ahora te hablo, ¿entiendes lo que es orgullo? Uy, hermanos, si yo les platicara lo que Dios procesó esta semana. Pero sabes, cuando hablamos de una vieja manera de vivir, nosotros podemos entender que al final vivías en pecado. Pero mi hermano está sentado en una silla donde se te ha enseñado verdad, donde se te ha enseñado la palabra de Dios, donde se te ha dicho lo que se tiene que cambiar y donde vas a escuchar a tu pastora siempre decirte, no te voy a dar el sermón que endulce tus oídos, porque eso no sirve. Acaricia el alma. Necesitas una palabra que entre a tu espíritu y te enseñe y te ayude a romper incluso con viejas formas de vivir. A veces, mis hermanos, cuando hablamos de orgullo, lo limitamos simplemente a la iglesia, ¿no? Dices, ay, no veas con orgullo. No. ¿Cuántas veces en tu trabajo no te has encontrado con personas que de repente te ven por debajo del hombro? O peor, eres una persona que ve por debajo del hombro. ¡Qué duro! Pero creo que ninguna de las dos está bien. No nos gusta que nos vean por debajo del hombro, pero tampoco nos gustaría ser nosotros ese tipo de personas. Orgullo. Algo que te separa de Dios es el orgullo. Marcos 8, 17 al 18. Y dice, ¿quién me ayuda a leerlo? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Hasta ahí. Jesús está en una discusión con sus apóstoles en la barca. Y los apóstoles decían, no, yo creo que Jesús se enojó, no, es que tú no trajiste el pan, no te tocaba a ti. Ah, no, a mí no me lo mandaron en WhatsApp. Yo no sabía que tenía que traer el pan. No, es que tú debiste de haberlo. Entonces, no, Yuri, yo le dije a Luis, no, a mí nadie me dijo. Es que y ellos discutían. Y entonces les dice Jesús, ¿en serio? Ustedes lo pueden leer más adelante. Ya me vieron multiplicar panes. Ya me han visto sanar enfermos. ¿Y discuten por un pan? O sea, si traemos un pan, yo me imagino que ellos en la barca debieron de haber dicho, hay un pan, Jesús lo resuelve. Ustedes no se apuren. Pero les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Cuántos milagros has visto tú en tu vida? ¿Cuántos milagros has visto que Dios hace con otras personas? ¿Cuántas veces no has visto que alguien se para aquí y nos dice, el Señor abrió las puertas para conseguir un carro? ¿Cuántas veces no te has puesto aquí, no te has parado aquí y has escuchado a alguien que dice, Dios me dio un trabajo, contestó mi petición? ¿Cuántas veces no has escuchado, el Señor restauró mi matrimonio? ¿Cuántas veces no lo hemos oído? ¿Cuántas veces no hemos escuchado milagros? Ese bebé que está ahí es un milagro. Y aún así, nos ponemos en la tarea de dudar si Jesús lo puede hacer o no. Y les decía, teniendo ojos no veis. Mis hermanos, la duda es otra de las cosas que nos hace ciegos.
No dudes de lo que Dios va a hacer. Porque lo hemos visto, tú y yo lo hemos visto. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el orgullo? Mucho. Porque ¿cuántas veces no le hemos dicho, Señor, te dejo mi vida en tus manos, te dejo mi salud en tus manos, pero vas y visitas, yo sé que aquí no, al brujo, al que te hace la limpia, al que te reza no sé cuántas cosas, pero es que me siento muy mal y si llegan y te dicen, ponte el cuarzo en el pescuezo, ahí te lo pones. ¿Sí o no? Porque lo necesitas, es que me siento muy mal. ¿Por qué? Por no voltear al cielo y tener la capacidad de decirle, Señor, me humillo delante de ti. Se los decía en los aposentos. Cantamos muchas veces, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Pero a la hora que llega la enfermedad, si te llevan con la amiga de la amiga que te limpie vas. Y eso delante de Dios es orgullo. Es no reconocer que tienes un papá que sana, restaura, alimenta, es tu proveedor, es tu guerrero. Amén, amén. Y aparte, pastora, no nos cobra y las otras hasta nos. Exacto. Y es más, mis hermanos, yo les voy a decir algo. ¿Me permites hablar de tus patronas, Linda? Ok, va. Nosotros aquí en casa sabemos que tenemos un Dios que sana y restaura. Y nosotros como cristianos, somos los últimos que llegamos a este lugar. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera? Y lo digo como testimonio. El martes yo le decía ayer a Linda, órale a Dios, porque ese lugar en el que estás va a ser un aposento. ¿Sabes cuántas mujeres de Juriquilla tienen necesidad y le hablaron a una hermana Linda porque vieron un milagro y empezaron a creer? Amén. ¿Y sabes cuántas veces tú y yo, teniendo el conocimiento, dudamos? La fe. No solo ella sanó, pastora, sanó su mamá de Guadalajara, Jalisco. Cierto. Ella me pidió tantito aceite y ella dice que iba a eso. Ajá. Mi esposo la llevó y dice que antes de venirse le dijo, mamá, quítate la blusa. Y agarró el aceite y dijo, hoy Jesús te viene a sanar. Yo te voy a ungir y la señora es sana. Amén. Ahora le hicieron los estudios y la señora no tiene lo que le dijeron que tenía. Ella es sana. Amén. Amén. Ella también creyó y dice que al momento que ella le empieza a poner el aceite, la señora empieza a llorar. Y ya le hicieron los estudios y es sana. Y el Amén. martes tenemos una cita, Martita y yo, porque están invitando a sus amigas a reunirse en su casa porque quieren oración. Tú y yo venimos cada domingo. Y a veces seguimos dudando que Dios pueda hacer un milagro. Wow. Y tú dijeras, tiene años. No, acaba de conocer. ¿Si acaso un mes? ¿Menos de un mes? No, señora, tiene poquito, pero es una mujer de fe, porque la operaron y trae un zapato especial. Y yo llegué y la vi y le dije, señora, ¿me permite hacer oración por su pie? Y ella me dijo, sí, hasta me lo puso así. Y mi señor me dijo, sí. Me lo puso, lloré por la niña y por ella, la llevé a aceptar a Jesús primero. Y después hice oración y la salvó a las dos, a la niña y a la mamá. Amén. Mis hermanos, no dudes, de verdad, no dudes. No seamos teniendo oídos, no oímos, teniendo ojos, no vemos. Siguiente punto, amor. Influencia maligna. No está la de complacencia y tibiezas, que creo que te saltaste, mi amor. Ve buscando en tu Biblia Apocalipsis 3, 16, 17, por favor. El otro domingo que vean a Eric, por favor, dígale, hijo, te extrañamos. A mi niño está trabajando, por eso no está aquí. Ok, a Clau, amén. Complacencia y tibieza. Apocalipsis 3, 16 y 17, mis hermanos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
Dile al que está a tu lado, está fuerte. Hermanos, yo dudaba de ponerlo, de verdad, cuando estaba haciendo la enseñanza, yo le decía al pastor, ay, está fuerte. Las palabras no son gratas, pero te voy a decir algo que dice aquí, por cuanto eres tibio. Otra de las cosas que nos lleva a tener una ceguera es la tibieza. Y te voy a decir algo, esto no tiene que ver con venir o no venir a la iglesia, ¿ok? Porque tu vida, tu comunión con Dios no es aquí, es allá. Allá es donde marcamos la diferencia. Esto es un mandato que Dios nos pone, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Pero tu realidad está allá afuera. ¿Cómo es tu vida cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo es tu vida cuando no te ve nadie? ¿Qué haces? ¿A quién te consagras? ¿De qué hablas? Porque, perdón, mis hermanos, pero justamente la tibieza tiene que ver con el decir, soy cristiano, pero todas mis acciones ser todo lo contrario. Y a veces está la tibieza, pastora, porque cuando uno se consagra y está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta por medio de uno. Así es. Como yo le decía a la señora, yo no la sané. Así es. Jesucristo. Amén. Yo soy un ser humano como usted. Así es. Cometo errores, pero yo no lo hice. Porque le quitaron el zapato especial para allá en la condena. Amén. Y lo que viene. Prepárense, de verdad, porque yo sé que algo grande tiene Dios para esas personas. Y justamente es eso, el decir consagrarte. Hermanos, cuando yo era joven nos decían, qué fácil es ser sal dentro del salero. Es decir, qué fácil es venir a la iglesia y levantar las manos donde todo mundo levanta las manos. Pero qué difícil es levantar las manos cuando nadie te ve. Qué difícil es estar detrás de un escritorio, estar con problemas, situaciones de trabajo, levantar las manos y decirle, Señor, antes de que termine estresándome, necesito orar contigo, necesito hablar contigo. Y entonces entramos en esa parte de decir, no, solo en la iglesia, no, es que, no, ahí, en tu trabajo, en tu escuela, cuando ya no puedes, ahí es donde dices, decido consagrarme a Dios, decido apartarme para Él, porque de lo contrario, mis hermanos, estoy con un pie en el mundo y un pie buscando a Dios. Y estoy así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, Apocalipsis 3:16. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hace muchos años, hermanos, entendíamos algo. Dios ama a su creación, ¿ok? Pero también llega un momento en donde se aparta. Y hay personas que conociéndole se apartaron. Voy a hablar o voy a tocar un tema que no quiero meterme mucho, pero ¿has visto cuántas personas afuera no tienen una conciencia, no son congruentes? Y tú dices, pero lo conocí, mi esposo conocía a uno que fue su maestro muy reconocido, matemático, sabía todo, y tú lo veías en el centro sentado como mendigo. Después de haber sido de los profesores más reconocidos. Te voy a decir algo. Voltea con el que está a tu lado y dile, con Dios no se juega. Porque cuando Él dice, te vomitaré, habla de, me voy a apartar. Ten cuidado, no tientes a Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, mejor nos consagramos. Siguiente. Incapacidad de comprender. Siguiente, mi amor. Se puede oír la verdad, pero no se entiende su significado profundo ni cómo aplicarla. Mis hermanos, yo te voy a decir algo. Cuando tú te sientes a leer la palabra de Dios, dile, Espíritu Santo, siéntate conmigo y enséñame. Porque si no, mis hermanos, puedes leer 20 veces donde el Señor te dice, yo soy el Señor, tu proveedor, y no entenderlo. Y entonces afanarte por decir, no, necesito 2 trabajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, es que no me está. Y volteas y le dices, pero si el Señor es tu proveedor,
caemos en el error de conocer mucha palabra, sepulcros blanqueados, pero no aplicarla. Y aparte, pastor, hay un versículo que dice que mucha palabra mata, mas el espíritu se Vivifica. Así es. Cuando nosotros, y miren, voy a decirlo con mucho respeto, pero la gente que a veces siente o ha tomado muchos diplomados, institutos, lo respeto, estoy de acuerdo, quiero hacerlo, ¿ok? Yo quiero estudiar un instituto. Pero a veces dejamos de lado justamente esa parte y nos metemos tanto a estudiar palabra que nos olvidamos del Espíritu Santo. Y entonces es como, te sientas ahí, imaginen esto. Luis cursó todo. Homilética, exégesis, hermenéutica, todo. Y en vez de Luis venir y decir, Espíritu Santo, háblame esta, a esa pastora le falta. No, ese versículo no dice eso. No, le falta homilética. No, es que no sabe hablar. No. Ese versículo, a ver, pero ¿cuál es el contexto? ¿Me entienden? En lugar de sentarte y decir, Espíritu Santo, háblame. ¿Es necesario? Sí, para poderte parar y aprender a hacerlo. Pero no puedes dejar de lado al único que merece la gloria y la honra aquí, que es el Espíritu Santo. Y Él dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Miren, hermanos, mi mamá no se cansa de decirme, bueno, hija, Dios usó hasta una burra. No me lo dijo a mí. Lo menciona porque a veces es difícil creer que una persona que no tiene tantos títulos te puede venir a hablar de la palabra de Dios. Mi hermano, para entender y hablar de la palabra de Dios, solo necesitas al Dios de este tiempo, el Espíritu Santo. No más. Amén. No solo necesitas su humanidad, tu familia, el Espíritu Santo. Me mostraba que me iba a mandar a otro lugar. Ajá. Y a las personas no hablaban en español, pastor. Y yo hablaba con el Espíritu Santo, le decía, pero es que yo no entiendo su lenguaje. Y él me dijo, solo quiero tu humanidad, préstame tu humanidad, que yo voy a hacer todo. Así es. Tú no vas a hacer nada. Y ahora le dije, pastora, pues Espíritu Santo, aquí está mi humanidad. Tú sabes Úsame. que yo no sé nada. Exacto, amén. Y eso es lo mejor, cuando tú dispones tu corazón. Siguiente, voy aterrizando a mis hermanos. Falta de crecimiento. Prioridades distorsionadas. Siguiente, suele ser causada por un ritmo de vida muy acelerado o por poner el enfoque en cosas temporales antes que en lo espiritual. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que no trabajes, trabaja. Pero en medio de tu trabajo, tómate un tiempo para agradecerle a Dios. Que nunca se te olvide que todo lo que tú tienes es porque a Él le place. Todo lo que tú sabes es porque Él te dio la inteligencia y la sabiduría para poder hacerlo. Mis hermanos, si ustedes le preguntan al pastor a qué escuela de audio fue, no fue ninguna. Él aprendió. Y cuando tú lo escuchas, Él siempre dice, y eso es algo que yo admiro de Él, lo que yo sé, lo sé por gracia. Y si puedo enseñar a alguien, lo enseño. ¿Sabes? Yo no te digo que no vayas al trabajo, pero necesito que tu trabajo no sea tu prioridad. No solo para no venir a la iglesia, sino para llegar a tu casa y decir, hoy no puedo, Señor, ya, mañana platicamos. Ay, nos vemos. Real. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos estamos dentro de la cadena de oración? Una hora. Es una hora. Y a veces, mis hermanos, empezamos como 15 y ahorita somos como 4. Ahí ponle, necesitamos saber. ¿Sí me explico? A que a veces nosotros nos enfocamos o nos desviamos muy fácil por cosas que nos distorsionan. Y te voy a decir algo, si el enemigo sabe que el trabajo es algo que a ti te va a empezar a distorsionar la realidad, él te va a empezar a poner más trabajo. Disfrazado de, es una ayudita extra de bendición. O es que sí me hace falta. Ojo, ¿ok? Vuelve a decirle al que está a tu lado, discernimiento. Porque hermanos, a veces llegan con la pastora o el pastor diciéndole, oiga, pastor, fíjese que me llegó este trabajo así, ¿será que viene de Dios? Y tú desde acá dices, pues no, mi vida, pero yo no decido.
La decisión es tuya, ¿no? Entonces, el discernimiento es importante. Siguiente. Falta de crecimiento. Marcos 8, 25 al 26. Voy cerrando. ¿Cuál es una característica de un crecimiento espiritual, mis hermanos? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Vamos. Ok, ahora, en orden. Bueno, no en orden, me refiero a que para que se escuche. Los que te sepas. Amor, paz, mansedumbre, bondad, templanza, benignidad. Ajá. Ya Ya no me acuerdo. ¿Quién más? A ver, échale pollo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Ok, bien. Ahora, voltea al que está a tu lado y dile, ¿cuántos te faltan? ¿Cuántos? Bondad, templanza. Mis hermanos, yo creo que si nos analizamos sin excepción, todos necesitamos trabajar en alguno de los frutos. ¿Y sabes qué es lo más difícil que le dices? Señor, es que siento que ya no avanzo para ningún lado. Y el Señor te dice, pues sí, pero te falta amor. Señor, yo quisiera llegar a los grandes escenarios. Sí, pero te falta bondad. Señor, mira, yo quisiera esto así. Te falta fe. Y culpamos a Dios de no avanzar. Una característica del crecimiento son los frutos, pero cuando no los tenemos, estamos ciegos. Última, sanidad espiritual. Marcos 8, 25 al 26. Quien lo tenga, ayúdeme a leerlo. Con esto voy cerrando. Amén. Este es el cierre del versículo. Jesús le pone las manos, medio ve, y cuando le pregunta dice, todavía no veo claro. Le vuelve a poner las manos, y cuando las retira, le dice, ya veo. Mis hermanos, ¿cuántos hoy necesitamos que Jesús vuelva a poner sus manos sobre nuestros ojos? Y decirle, Señor, ayúdame a ver con claridad. Señor, lo que tengo que cambiar, lo que estoy haciendo bien, porque Jesús no solamente te señala lo que haces mal, también te felicita por lo que haces bien. Pero ¿cuántos hoy necesitamos que Jesús vuelva a poner sus manos sobre nuestra vida espiritual? ¿Cuánto necesitamos que Jesús ponga sus manos sobre tu don, tu ministerio, tu llamado? Y te diga, quiero ver con claridad, papá, otra vez. ¿Sabes de qué me habla esto? De una gracia y de una misericordia. Porque con la primera no pudo todavía ver el ciego. Pero Jesús en su amor le dice, no te preocupes, te vuelvo a poner las manos y vas a ver. ¿Cuántas veces hemos estado estancados? Ya vimos lo que es la ceguera, ya vimos toda esa parte. Ahora, ¿cuántos podemos decir hoy, necesito tus manos nuevamente, papá? Necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito que me ayudes con esto, papá. Los frutos del Espíritu me son difíciles, no puedo. Ayúdame. Que vuelva a poner sus manos y decir, quiero ver con claridad. Y ahí te vas a dar cuenta que lo que tú estás viviendo hasta el día de hoy solo es un poquito de lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay mucho más en tu matrimonio, hay mucho más en tu familia, hay mucho más en su llamado, hay mucho más. Amén. Bien. Esta última parte es importante. Jesús le dice, no entres en la aldea, no regreses a tu vieja yo, no regreses a tu pasado, pelea, lucha,
Porque lo repito, Jesús primero lo sacó y cuando lo saca y lo sana, ahora le dice, no regreses. No regreses a tu vieja manera de vivir. Hermanos, no regreses a tu forma de expresarte de los demás. Yo lo he dicho siempre, las redes sociales hablan mucho de la intención del corazón. Mucho. Y si el Espíritu Santo te sacó de un lugar donde lo único que hacías era aventar indirectas para todo el mundo, el Señor te dice, no regreses. Limpia, sana, usa para bendición. ¿Sabes cuántas veces nosotros tenemos que renunciar a los viejos hábitos? Mis hermanos, la alimentación, tu cuerpo es templo. ¿Cuántos tenemos que renunciar a la manera de vivir que llevábamos? ¿Cuántos tenemos que romper con el decir, así me educó mi mamá, así me enseñó mi papá? ¿Cuántos tenemos que romper con eso? ¿Cuántos tenemos que decir a esas costumbres que te han destruido por años? ¿Cuántos tenemos que decirle hoy, Señor, a mi mentalidad? Porque de nada sirve que Dios acomode todo lo demás si tu mentalidad no se rompe. ¿Cuántos tenemos que decirle, Señor, hoy renuncio a esta rebeldía que he tenido por años? ¿Cuántos necesitamos destruir fortalezas que nos estancaron? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes qué amo de mi Señor Jesucristo? Que Él no llegaba y decía, ay, como que te veo que estás enfermo, ¿te sano? No. Él llegaba y lo primero que hacía es, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? La pregunta está abierta, ¿quieres? Dios no va a hacer nada más allá de lo que tú y yo no le permitamos. Amén. La pregunta está en el aire, ¿quieres? Si me ayudas con música, amor. Y te voy a pedir que te pongas de pie.